Incluso apenas me mandaban unas fotos de los supuestos secuestradores o los que andan levantando a las niñas. No puedo continuar viviendo de esta manera. Sobre las denuncias realizadas en redes sociales, el director de Seguridad Pública en Torreón, Primo García Cervantes, dice que se toman en cuenta, se investigan. Mi realidad ya se sabe internacionalmente. Pues no, me metí a internet y resulta que esta persona, la foto que me mandaron es el tal Luisito Viaja. No puedo continuar escapando. Tanta gente que he dañado, tanto mal que he causado. El que anda en todo el mundo dando demostraciones de la bloguero. Hasta el momento no hay denuncias oficiales. Vamos, yo también lo sé, que no hay algo oficial. Mi rostro ya ha sido revelado. Pero vaya, vigilancia la tenemos. El comisario Primo García mencionó que ante los rumores o no, se ha reforzado las medidas de seguridad para dar protección a las mujeres que caminan por las calles o salen a hacer ejercicio. Puede ser que alguien que se acerque, el enamorado, ¿verdad?, a querer molestar a la muchacha y la muchacha con esta psicosis piense que el tal Luisito Viaja. Soy Luisito Viaja, prófugo de la ley. ¿Por qué? Amigos, ¿qué pasa? Un rato sin estar así hablando uno a uno, tú y yo. Pues bueno, hace como 3 semanas, un mes, algo así, hice un video sobre publicaciones que se difundían, en las cuales se me acusa de hacer crímenes terribles por el mundo. Uno pensaría que tras ese video las cosas se iban a tranquilizar, se iban a echar su chocolatito y a dormir. Todo lo contrario, amigos míos, esto está completamente fuera de control. Desde la publicación de ese video no dejo de ver estas imágenes en todos lados. Y soy responsable de los crímenes más atroces, más perturbadores. Atención, personas de Mexicali. Esta persona le apodan el Mechas. Está asaltando por todos los alrededores de la Justo Sierra. Mucho cuidado, por favor. Este tipo llega a tu casa pidiendo comida para después asaltarte. Es un colombiano. Por favor, circulen esto para que no le pase más a nadie. Ya se lo hizo a mi tía y está en libertad. Ese monstruo, esta atrocidad está en libertad. Alguien troleando a su madre. Oye, ma, ponlo en tu estado. Anda asaltando mujeres aquí en Peñasco para que estén prevenidas. 3 doritos después, historia de WhatsApp de mamá. Ojo, mujeres peñaquenses. Este vato anda asaltando mujeres aquí en el Peñasco. Detengan a este monstruo. Esta persona está cometiendo robos a mano armada. Me gustó como sujeto la pistola, así de: mira, vato, que esto se arregla entre tú y yo, vato. Lo que me gusta es que ya no utilizan tanto la foto de la vez pasada, la de las ojeras. Ahora utilizan la foto de Luisillo Barbón. Sí me veía bastante criminal. Como que siento que ahora con el bigote me veo más como un hombre que te acosaría desde afuera de tu ventana, trepado en un árbol con binoculares. Oh sí, cómete los chocorroles, oh sí. Pero no realmente como un criminal. Con la barba, vaya, sí. Comprendo el auge de todas estas publicaciones. Ahora todo bien, todo tranquilo, se queda en memes de internet. Pero amigos míos, quiero informarles que hemos llegado a la policía. De verdad, se me estaba investigando en la policía. El caso llegó hasta la comisaría de un lugar de México llamado Torreón. Vale, eso ya es cosa seria, eso ya es un tanto preocupante. Me enteré por Facebook porque lo publicaron en las noticias. Televisa Laguna compartió esto que para que sepan, esto no es broma, esto es real. Es una televisora de México. Vamos a ver el video, vamos a ver la noticia, que repito, esto es real, no es un meme. Aparentemente, en verdad estuve bajo investigación, aunque sea por unos minutos. En Torreón, hasta el momento no se tienen reportadas mujeres que hayan sido levantadas, acosadas por las calles, sobre todo en las colonias Torreón Jardín y Campestre. Bueno, que estén atentos porque en las redes se están manejando pues ciertos mensajes que no son apegados a la realidad. Exactamente, Primo García Cervantes. Escuchen a este hombre, por favor. Y nosotros hemos también mandado mensajes por conducto de la Dirección de Comunicación y de esta policía, pues informándole a la gente que no crea tales situaciones. Sobre las denuncias realizadas en redes sociales, el director de Seguridad Pública en Torreón,
Primo García Cervantes, dice que se toman en cuenta, se investigan y lo que ha dado como resultado es que son fotos de personajes que se dedican al entretenimiento en redes sociales, no criminales. Qué locura, de verdad es impresionante pensar que sí se toman en cuenta las denuncias por redes sociales. Supongo que hace sentido, pero cuando uno publica lo que sea en Facebook, como que no se imagina que alguien realmente de la ley lo va a estar viendo, pero según esta noticia afirma, sí se toman en cuenta, sí procede, aunque sea a otro nivel. Incluso apenas me mandaban unas fotos de los supuestos secuestradores o los que andan levantando a las niñas y pues no, me metí a internet y resulta que esta persona, la foto que me mandaron es el tal Luisito Viaja, el que anda en todo el mundo dando demostraciones de la... Bloguero. Prófugo por el mundo, el bloguero, el que anda por todo el mundo. No hay denuncias oficiales. Sepamos, yo también lo sé, que no hay algo oficial, ¿sí? Claro que después de una psicosis de estas, pues puede ser que alguien que se acerque el enamorado, ¿verdad?, a querer molestar a la muchacha y la muchacha con esta psicosis piense que se trata de este problema, pero vaya, vigilancia la tenemos. El comisario Primo García mencionó que ante los rumores, o no, se ha reforzado las medidas de seguridad para dar protección a las mujeres que caminan por las calles o salen a hacer ejercicio. Luis Amatón Macías, Noticieros Televisa. ¡Wow! Esto es oro, de verdad, esto es hermoso. Es uno de esos momentos mágicos del internet que hay que enmarcar, hay que guardar en nuestras memorias, en nuestros corazones. Pero ¿qué tal? Es real esto, es impresionante. Me gusta, la verdad, que se le haya dado ¿Qué les digo? Me da mucha risa. Me gusta la verdad que se le haya dado importancia a este tema, pero sobre todo me da mucha risa. No les voy a mentir. Y esta noticia, vaya, ya tiene casi 4 millones de reproducciones, 38,000 veces compartido. El Luisito Viaja. No se necesitan alas para volar, carnal. Yo le mandé la cadena de Luisito secuestrador a mi abuelita y ella anduvo difundiéndola por todos lados. Ese güey ha de andar en Dubai a toda madre. ¿Qué fregados va a venir a Torreón? Está en India, en realidad. De hecho, está en China, pues yo lo acabo de ver en Londres. Mientras hablan, viaja a Francia. Es el constante misterio, ¿no? ¿Dónde está Luisillo ahora mismo? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo saber a quién creerle? De hecho, Auronplay puso un tweet al respecto de esta situación, de esta incertidumbre. En verano, cuando me voy fuera de España de vacaciones 15 días, ya me pienso que soy el puto amo. Pero cuando veo los stories de Luisito Comunica estando cada día en un país, me doy cuenta de que soy un trozo de mierda. Me cae bien Auron, es un alto pibe, es un crack. Criminal. Así debería verse el Luisillo, esa aberración de humano. Al fin, tras las rejas, lo hemos logrado. Esta noticia igual es excelente. Detienen al Greñas, peligroso estafador que vendía cocos con mota. El identificado como Luis N, de 40 años, fue detenido por elementos de la Fuerza Civil y trasladado al Centro de Operaciones Estratégicas. En el interior de la mochila portada por el detenido se localizaron 12 bolsas de plástico transparentes. Ay, miren, al parecer hay una continuación de esta noticia. Liberan al Greñas, peligroso estafador que vende cocos con mota. Lo liberaron, ¿qué? El Greñas permaneció varios días en prisión, ganó varios juicios y cumplió su sentencia por estafa. Muy bien, enhorabuena por nuestro querido Greñas, que ha salido libre tras ganar el juicio. Pues bueno, suficiente de Luisillo, el criminal. Vamos a ver más memes, más momazos. ¿Por qué no, amigos míos? Yo les dije que iba a hacer de estos videos una vez a la semana. ¿Qué les digo? Fallé como de costumbre. No obstante, han estado muy buenos los videos, no me lo pueden negar. Se vienen todavía videos excelentes. Se vienen más ciudades abandonadas, documentales de alta calidad. Aprecio mucho, de verdad, mucho el apoyo que le están dando a estos videos que estoy haciendo últimamente, que estamos haciendo yo en conjunto con Jay al mando de la edición. Estoy muy contento con cómo están aceptando el nuevo formato que estamos manejando en ciertos videos. El documental que hicimos de las ratas ya tenía, creo que 10 millones de reproducciones. Los demás que hemos estado haciendo, la verdad es que igual los han aceptado muy chido. Entonces, gracias amigos, gracias de antemano.
Se siguen viniendo videos buenazos. En unos días ya ustedes saben cómo estamos en este canal. Uno tras otro, tras otro. Pues bueno, para ver memes tenemos que acudir a un nuevo grupo de Facebook, amigos. Yo en videos pasados siempre les recomendaba un grupo específico de Facebook. Se llama Luisito Comunica Elite. Resulta que lo hackearon, amigos. No sé cómo funciona eso de hackear un grupo de Facebook, qué sé yo. Pero personas administradoras del grupo me escribieron por Twitter y me hicieron saber de esta noticia. Me pasaron también el enlace del nuevo grupo, porque al parecer el grupo pasado ya lo estaban usando para fines feos, de que giveaways falsos. Vi por ahí que estaban haciendo un giveaway de merch de Rey Palomo, que por cierto, la pueden adquirir en el reypalomo.com. Miren qué belleza. Entonces sí, todo eso es falso. Vamos al nuevo grupo. A ver, ¿con qué nos encontramos? Se antoja comérselo. También el sushi se ve sabroso. ¡Diablos, señorita! ¿Con qué youtuber te gustaría que Luisito tuviera una colaboración? ¿Germán? ¿Rubius? ¿PewDiePie? ¿O Yuya? Yuya suena como una excelente idea, claro que sí. Las 50 sombras del pillo. ¡Juachá! A puro latigazo, mija. Yo preso, la cárcel de tus besos. ¡Me están persiguiendo! ¡Me siguen! Me siguen las ganas de darte unos besos, preciosa. Oye, ¿y qué película vamos a...? Taca, 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 taca. Ya está en funcionamiento ese misterioso juguete del motel sadomasoquista. Taca, taca, taca. Cuando el pillo regresa bien cansado de sus viajes. Con cuidado, es un héroe. La verdad es que sí es cansadito estar viajando a este ritmo. No se los voy a negar, pero está increíble. Está súper cool. Me estoy divirtiendo mogollones. O en tu crush te ve por primera vez. Está feo. Se ve gacho. No deseo olfatearlo de cerca ese muchacho. Cuando tu mamá entra a tu cuarto sin tocar. ¡No, madre! ¡No es lo que creías! Madre, cierra la puerta, por favor. Y bueno, amigos, con esto concluye esta ronda de memes, de momazos. Se agradece que estén al pendiente. Sigan en búsqueda de Luisillo el criminal. Esa aberración debe estar tras las rejas. Les dejo enlace a Rey Palomo aquí abajo en la descripción. Les dejo también enlace al nuevo grupo de memes, comunidad de fans. Se aprecia mucho, mucho el apoyo. Qué lástima que los hayan hackeado, bros. Pero se aprecia mucho. Es chido tener comunidades de seguidores tan cool, tan bonitas. Amigos, nos vemos en unos días con un video nuevo que les repito, van a estar flipantes, van a estar hermosos. Espérenlos, su cabeza no dejará de estallar. Adiós, Pimpollo, que debería estar tras las rejas.